Cuando el Señor Jesucristo logra venir a este mundo y logra hacer perfectamente la voluntad de Dios, aun cuando era un ser divino y aun cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo hizo perfecto el sacrificio, pero ahí comenzó la gracia, el favor, lo inmerecido, lo que nosotros no merecíamos. El Señor Jesús lo hizo. Nos trajo la justicia perdurable, pero esa justicia perdurable llega a tener un tiempo. Cuando llega el periodo de la tribulación, ahí se termina ese tiempo. Entonces la iglesia es sacada. Por eso dice en en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, ahí dice que uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en un molino moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Porque nosotros vemos de que realmente ahí comienza a cumplirse lo que la palabra de Dios dejó dicho, de que el Señor viene por su pueblo, viene por su novia, viene por una novia sin mancha y sin arruga. Nosotros vemos en ese cumplimiento de que está en las nubes. ¿Qué es lo que ocurre en las nubes? Según Génesis 9:16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, así como apareció la destrucción de la tierra, pero también apareció un arco iris en las nubes. Las nubes son las que forman el arco iris. Y al ver el Señor ese prisma que forma los colores, así también el Señor en esas nubes recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ese pacto que hizo con Noé de no destruir otra vez la tierra con agua, ahora se manifiesta en la cruz. El Señor ya no nos va a destruir, porque ahora el Señor Jesucristo, levantado en alto y muriendo ahí, comenzaba un tiempo de gracia que termina ahora cuando venga en las nubes para poder sacar a su pueblo de la tierra. Entonces, estas cosas armonizan con el libro de Apocalipsis, porque también vemos en Génesis 9:14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y estas nubes que aparecen ahí, para nosotros son una neblina, para nosotros son como un vapor, para nosotros son algo insignificante, pero ese es el lugar que va a ocupar la iglesia cuando se estén ejecutando los juicios sobre la tierra. Va a ser algo verdaderamente impactante, algo terrible, como los cristianos han sido llamados para ser testigos de lo que va a ocurrir para terminar el periodo de gracia. Por eso dice en el libro de Job, capítulo 22:14, las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Estos versículos que aparecen en las Escrituras nos sacan completamente del contexto del mundo. De ver son simplemente unas nubes ahí. Ese circuito que tira aquí una señal de Dios. Dice, las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Ese movimiento eléctrico que hay en las alturas, ese misterio donde la ciencia ha llegado, donde los científicos han podido comprender de que existe una atmósfera de cuántas capas para mantener el oxígeno de la Tierra. Es algo verdaderamente impresionante. Si eso se ha podido descubrir en la física de la Tierra, lo físico, lo material, cuánto más las cosas espirituales. Cuando el cristiano es transformado en lo espiritual, entra en circuitos inmediatos. El Señor Jesucristo puede aparecer en cualquier lado por su divinidad, y a eso está llamando a la iglesia. La iglesia va a estar en lugares verdaderamente inimaginables. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, cómo nosotros vamos a juzgar al mundo? Y no podéis juzgar cosas tan pequeñas cuando vosotros habéis de juzgar el mundo. Nosotros vamos a estar en unas dimensiones que los hombres de la tierra han despreciado. Le han dado más importancia a la tecnología
cuando miran la palabra de Dios, cuando ven los himnarios de alabanza, cuando ven el programa de una iglesia, cuando ven los parlantes, las bocinas anunciando el evangelio y comienzan a contemplar un aparato de 25,000 quetzales, $5,000. Cuando ven que tienen aparatos tan avanzados en la ciencia, se comienza a despreciar algo que verdaderamente es precioso. El mundo no sabe lo que está despreciando. Está despreciando algo verdaderamente incomparable. A la hora de entrar en la esfera de lo espiritual se encuentran circuitos eléctricos que nosotros ni nos imaginamos, y es una tecnología verdaderamente impresionante. Yo me atrevo a pensar, eso sí lo digo muy personal, no lo estoy dogmatizando, solo lo estoy diciendo como un comentario. Pero cuando se habla de los extraterrestres, cuando se habla de los alienígenas, cuando se habla de todos estos seres, porque es verdaderamente impresionante lo que ha ocurrido. La ciencia entra y comienza a investigar y se encuentran con pirámides y se encuentran con las ruinas de los mayas, las ruinas de los incas, las ruinas de los aztecas. Y cuando los mismos hombres que conocen de las medidas comienzan a ubicar la posición de estos lugares y se dan cuenta que tienen una simetría perfecta. ¿Cómo pudieron hacer ellos eso? Hubieron seres que ocuparon este planeta. Hubieron seres que vivieron aquí y que tuvieron una tecnología, llamémoslo así, en el contexto de lo que se quiere entender por las construcciones que hay. Es algo verdaderamente impresionante cuando llega la ciencia y se encuentra con las pirámides y cuando se comienza a introducir y por dentro hay una construcción perfecta. ¿Cómo llegaron a tocar esas medidas en tiempos donde no habían trazos tan perfectos como los que hay hoy en día? Pero ni siquiera con los aparatos que hay hoy, con el avance de la ciencia, se puede hacer lo que se ha encontrado en esas pirámides. Entonces, es de lamentar de que nosotros no podamos valorar como humanos la grandeza de la divinidad. Y por eso es de que hay hombres que pasan estudiando la palabra de Dios, porque se encuentran los misterios de los cuales ellos se pueden gozar, que es como aquellos hombres que se introducen al mar y que van encontrando cosas tan preciosas de las cuales ellos pueden decir, pude encontrar un tesoro. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, también en el Salmo 78, versículo 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Si nosotros nos imaginamos en una forma tan simple, las nubes solo están dando la apariencia de la posición donde va a estar la iglesia. Pero de las nubes a las puertas del cielo es obvio que hay mucha distancia. Pero nosotros no sabemos entre el ambiente espiritual, porque la palabra de Dios dice aquí vienen las nubes y todo le verá. Esto no es posible, decía alguien, que ahora hayan naves más sofisticadas y que tenga que venir el Creador en una nube. Pero es que eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero nosotros no entramos en la dimensión espiritual. Por eso, cuando estaba hablando con Nicodemo, le digo, si tú eres un maestro de la ley y no entiendes lo que te estoy hablando, ¿cómo entenderás si te hablo lo espiritual? Entonces, nosotros estamos en un mundo espiritual en donde el Señor entra solo a darnos, nos viene a visitar el Señor. Pero la dimensión que ocupa lo espiritual es algo increíblemente precioso. Por eso dice que ni han pasado por la mente, ni han llegado a corazón las cosas que Dios tiene preparado para la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos en este salmo, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Entonces, ahí podemos ver de que hay verdaderamente unas entradas en donde la iglesia ya va a tener un acceso directamente en el mundo espiritual. ¿Qué tremendo es esto? ¿Cómo es que está hablando de las nubes y está hablando de la puerta del cielo? Está hablando de la puerta de una dimensión en donde han sido expulsados espíritus que ya no los consideraron dignos para estar en la presencia de Dios.
Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el caso de Lucifer, un ser que no nos imaginamos que haya podido hacer. No podemos especular qué haya hecho él. Pero imaginemos por las expresiones que dice las Escrituras. Me haré igual al Altísimo y pondré mi trono en las estrellas. Eso fue lo que dijo él. Y entonces se cree que cuando él quiso ser igual a Dios, Dios lo expulsó, porque por su belleza, por su hermosura, por su sabiduría y por sus inventos, dice que llegó a pervertir lo que Dios le había dado. Y entonces como Dios ve que no valoró lo que él había recibido, lo tuvo que expulsar. Cuando sale de ese portal, por así decirlo, no sé si esté bien dicho, o si sale de esa puerta que dice este salmo, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. En ese lugar en donde va a estar la iglesia, ya va a ser un acceso directamente a otra dimensión. Y esas dimensiones ya van a ser las que va a disfrutar la iglesia. Un hermano decía en cierta oportunidad que es probable que nosotros como cristianos, ya transformados y resucitados en el Señor Jesucristo, vamos a poder venir a este planeta.